Los cuerpos calientes en juegos hechos por asiáticos ya son más que comunes. Esto genera polémicas y controversias, y hoy analizaremos Stellar Blade y su culona principal, personaje principal. También hablaremos del futuro de Xbox, si es que tiene futuro porque se especula el final de Xbox y de sus consolas, y de algunos juegos gratuitos que tienen noticias bastante importantes. Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no olviden, tomen agüita. Recuerden que pueden dar apoyo dejando su me gusta, comentando, suscribiéndose si les gusta este tipo de contenido cuando terminen de ver el video. Tratemos de llegar a los 200 likes. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar un poco del cuerpo de la personaje principal de Stellar Blade. Está dentro de la polémica este videojuego por dicho cuerpo, que literalmente toda la partida está jugando y te aparece el ojete de la personaje principal en medio de la pantalla. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto y voy a dar mi opinión. También de algunos juegos gratis, y creo que el tercer videojuego gratuito es el mejor, así que les recomiendo que se queden todo el video para poder canjearlo. Así que bueno, nada, comencemos con las noticias del video de hoy. Helldivers 2 supera al God of War y se convierte en el mejor lanzamiento de Sony en PC. Según los datos recopilados por el sitio Steam DB, Helldivers 2, el juego de disparos en tercera persona, llegó a tener 81.840 jugadores en simultáneo. Este número lo ubica como el lanzamiento más popular de la empresa en la plataforma, superando los 73.529 de God of War, que representaba el anterior récord. Lo más destacable es que Helldivers 2, a diferencia de otros títulos de Sony, se lanzó el mismo día tanto en PlayStation 5 como en PC. Si bien Sony no publica los números de jugadores en PlayStation, el hecho de que el juego haya alcanzado estas cifras en Steam, estando también disponible en la consola de Sony, hace aún más destacable el logro. ¿Y vos ya probaste este videojuego? Porque te quiero comentar que en Eneba lo tenés mucho más barato. Desde esta página vamos a entrar acá y durante los próximos 6 días vamos hacia abajo y vamos a poder encontrar el videojuego Helldivers 2 a $38 con un 15% de devolución. Les dejo el enlace a esta página en la descripción del video. Llegó el fin de la reconocida consola de Xbox. Fuertes rumores indican que dejarán de producirla y los fanáticos se desuscriben del Game Pass. En los últimos días se ha hablado mucho sobre Xbox, ya que Phil Spencer, director ejecutivo de Xbox, confirmó que algunos de los exclusivos de Xbox se van a convertir en multiplataformas. Además, han surgido rumores de que Xbox no desarrollaría más consolas, lo cual es falso. Simplemente se ha detenido la producción de las Xbox de actual generación y hasta ya se confirmó que Xbox seguirá en el negocio de las consolas. Por otro lado, se ha anunciado un podcast en el canal de Xbox para aclarar todas estas dudas el próximo jueves 15 de febrero a las 17 horas Argentina. ¿Y ustedes qué opinan de esta gran polémica de Xbox? ¿También creen que poco a poco se acerca al final de esta consola? Los leo en los comentarios. PlayStation 5 vendió más del doble que Xbox Series. Esta información proviene de un informe financiero de Take-Two, donde afirma que entre PlayStation 5 y Xbox Series se ha vendido un total de 77 millones de consolas. Y recordemos que a finales del año pasado Sony anunció que había vendido 50 millones de unidades, lo que dejaría a Xbox Series con una cifra de ventas menor a 27 millones. A esto se le suma que últimamente muchos usuarios están vendiendo sus consolas de Xbox debido a la novedad de que sus juegos van a llegar a la PlayStation 5 y se estarían pasando a la consola de Sony. Overwatch 2 se estrena el 13 de febrero buscando revivir el videojuego. Es verdad que Overwatch 2 no se encuentra en su mejor momento, por lo que Activision Blizzard prepara grandes cambios para revivir este juego en su temporada número 9. Entre algunos cambios importantes incluye un sistema de progresión más transparente, cambios en el tamaño de los proyectiles, la sensación de disparo que transmiten las armas, la salud de los héroes, el rediseñado de mapas que tenían errores de equilibrio, por ejemplo. Todos estos cambios llegarán al juego gratuito centrado en el multijugador competitivo el día 13 de febrero y está disponible en PC, PlayStation y Xbox. ¿Vos pudiste probarlo? ¿O vas a probar esta nueva versión del juego renovada? XDefiant, el nuevo Call of Duty gratuito de Ubisoft, tiene ventana de lanzamiento. Ubisoft ha confirmado los lanzamientos para este año 2024 y la primera parte del 2025. A corto plazo, de enero a marzo del 2024, incluyen el lanzamiento del Skull and Bones, como también el shooter free to play estilo Call of Duty XDefiant. Luego se comprometen a lanzar el prometedor Star Wars Outlast entre abril y diciembre del 2024, y para principios del 2025 tendríamos el lanzamiento del Assassin's Creed Codename Red, que está ambientado en el universo del Japón feudal. Por otra parte, Ubisoft mencionó también los juegos free to play de Division Resurgence y Rainbow Six Mobile para el año fiscal 25. Se esperan más para mayo del 2025, según Ubisoft. Silent Hill The Short Message, el juego gratis de terror, sigue rompiendo récord. El juego de terror gratuito en primera persona para PlayStation 5 se lanzó por sorpresa hace menos de 2 semanas, con el objetivo de revivir a la saga de Silent Hill, y lo estaría logrando. Silent Hill The Short Message consiguió acumular el 1 millón de descargas
descargas en tan solo 5 días y ahora, casi 2 semanas después de su estreno, logró la cifra impresionante de 2 millones de descargas. Si todavía no lo probaste, el juego es una aventura de terror en primera persona en la que una chica, siguiendo los mensajes de su amiga, acaba en unos departamentos abandonados y conocidos por los rumores de numerosos suicidios en ellos. ¿Y vos, ya probaste este juego de terror que está rompiendo récords? Yo no tengo PlayStation 5, pero bueno, si vos lo probaste, comentame acá abajo qué tal. Windows 11 se va a actualizar con inteligencia artificial para mejorar el rendimiento en los juegos. Esto va a suceder en la próxima gran actualización del sistema, donde se incluirá una tecnología basada en la inteligencia artificial que servirá para mejorar el rendimiento en ciertos videojuegos. Esta función se llama Auto Super Resolution y se ha dejado ver en la última versión beta de Windows 11. Apuntan a que mejorará la tasa de FPS de los videojuegos con un sistema de reescalado y suavizado de texturas para mejorar el aspecto gráfico. ¿Y vos, probarías esta versión beta de la actualización con inteligencia artificial? Polémica por el culazo de la protagonista de Stellar Blade. Desde que se dio a conocer el juego en el State of Play a fines de enero, los jugadores no han dejado de hablar del cuerpazo que maneja nuestra protagonista Evie. Algunos creen que se trata de un diseño interesante y acorde, mientras que otros acusan que se sexualiza al personaje de manera innecesaria. El director del juego indicó respecto a esto que el diseño de Evie se basó en la modelo coreana Shin Jae-eun y luego comentó: "Cuando juego me gusta ver a alguien que sea más guapo que yo, eso es lo que quiero. No quiero ver algo normal, quiero ver algo más ideal. Cuando se trata del diseño pusimos especial atención en la parte trasera del personaje porque el jugador siempre está mirando la parte de atrás. Eso es lo que más ven. Así que pensamos que eso era bastante importante. Creo que es muy importante en forma de entretenimiento. Después de todo esto es entretenimiento dirigido a adultos. Queremos a alguien que pueda mostrar sus propios encantos y atractivos sin dañar la narrativa o la ambientación del videojuego". ¿Qué opinas vos sobre este personaje, sobre esta polémica? Yo opino que, así como en otros videojuegos hay personajes hombres que están todos trabados y musculosos, yo creo que acá también podrían poner el personaje que se les dé la gana, sinceramente. Es un videojuego y si no te gusta el personaje, no lo compres y listo. Juego gratis de Elden Ring en desarrollo. La información llega de Reuters, una de las principales agencias de noticias del mundo. Desde ahí nos informan que la compañía Tencent adquirió los derechos de Elden Ring a From Software cuando se lanzó el juego y puso un equipo de 12 personas a trabajar en un prototipo que, al parecer, no ha hecho demasiados progresos. Este proyecto no es un port de Elden Ring para móviles, sino un free to play con compras dentro del videojuego que busca hacer de las tierras intermedias una suerte de Teyvat, el mundo de Genshin Impact. Poco más se sabe de este videojuego y parece evidente que antes va a llegar la expansión de Elden Ring, de la cual cruzamos los dedos y tocamos madera para ver si llega en este mes de febrero del 2024, tal como insinúan los rumores. Y bueno, gente, vamos a saludar a comentarios del video anterior que me quedaron pendientes. Saludos para Tore por Arias, saludos para Lealtad Cierre, saludos para Berus Césaro, y si ustedes quieren su saludo no olviden comentar acá abajo. Les dejo mis redes para que me sigan, mi Instagram, mi TikTok, donde voy a subir noticias pero más resumidas. Así que vayan a seguirme a mi Instagram, a mi TikTok. Bueno, nos vemos en un próximo video. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para nuevos contenidos de este estilo. Te veo en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.